Hola Piscis, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Recuerda, Piscis cielo, que son lecturas generales, así que si hubiera algo que resonara contigo, pues tienes que dejarlo marchar, ¿sí? Bien. Vamos a abrir con la carta del oráculo de los niños. Es una carta que me habla que tu conexión con los niños forma parte de tu propósito de vida, ¿no? Siento como que ya sea porque tu ámbito laboral, puede ser que algunos pues seáis profesores, seáis cuidadores, o por ejemplo, como que tengáis una energía muy fuerte, una energía muy bonita en relación a los niños. Otros pues probablemente tengáis una conexión muy especial con vuestros hijos, con vuestros sobrinitos, ¿no? Realmente lo que me está diciendo es que vosotros, en la vista de los niños, de esas criaturitas jovencitas, como que sois muy como admirables, esa sería la palabra correcta, ¿no? Sois un ejemplo a seguir y podéis ayudarles mucho, podéis darles guías, podéis darle consejo, incluso también, por supuesto, a los que seáis papás, pues con vuestros hijos, ¿vale? Dame una carta más. Y me dicen que seas tú mismo. Piscis, me dicen que seas tú mismo. Vamos a profundizar con la carta de sé tú mismo, ¿vale? Esta situación te obliga a mostrar tu verdadero yo, que es el fundamento de tu poder personal. Cuando eres genuino y auténtico con los demás y contigo mismo, es cuando resultas más poderoso y efectivo. Si pretendes sentir, actuar o ser algo diferente de lo que eres, pierdes conciencia de tus sentimientos, que son una fuente importante de tu orientación. La respuesta a la pregunta que has planteado es: sé tú mismo, compórtate, habla e incluso viste como lo harías normalmente. No te preocupes por lo que los demás puedan pensar. Al mostrar tu verdadero yo, les das la oportunidad de amarlo. Claro, ¿qué pasa? Que a veces hay personas, ¿no?, que viven como debajo de una máscara constante, ¿no? Intentan aparentar algo que no son, intentan vestir de una manera que no son. Cielo, yo lo digo siempre, si alguien se te acerca en esas condiciones, realmente no se acerca a ti. Se acerca a algo que no existe, pero que tú piensas que eres tú. Por eso siempre con la verdad por delante. Tenéis que estar orgullosos de vosotros mismos, de lo que sois, de lo que hacéis, de lo que pensáis. No tenéis que cambiar en función de con quién vayáis o no. Tenéis que ser vosotros mismos. Esa es la verdadera clave del éxito. Que seáis vosotros mismos. Otros significados adicionales que puede llegar a tener esta preciosa carta, porque la verdad es que tiene unas imágenes, una imagen muy bonita, ¿no? Estos tonos y demás me parece algo muy bonito, muy precioso. Dice: las relaciones mejoran cuando bajas la guardia, confía en tus sentimientos, en lugar de copiar a otros, sigue tu propia guía interior, estate convencido de que mereces ser amado, pues esa es la realidad. Enfatiza tu estilo personal en el trabajo, como clave para el éxito en los negocios. Confía en tus ideas y síguelas. Y exprésate plenamente a través de una manera artística o creativa, ¿no? A lo mejor a algunos de vosotros pues se os da muy bien las manualidades, a otros quizás se os da muy bien escribir, dibujar, etc. ¿Vale? Vamos a ver, va, ahora sí, con el tarot, a ver qué nos dice el tarot. Uy, Piscis, que ha caído ahí, no sé qué es, la verdad, no me ha dado tiempo. Esa es la carta que abrirá tu lectura, no tengo ninguna duda. Y es la carta... Ah, mira, 2 de pentáculos, vale. Veo como que vais a estar equilibrando vuestras vidas, ¿vale? Vais a estar encontrando lo que vendría siendo la armonía, el equilibrio en general para vosotros, para vuestra vida. Puede ser que algunos... Sí, puede ser que algunos
hayáis estado como con problemas financieros, os haya costado un poquito pues llegar a final de mes, conseguir ciertas metas, ciertos objetivos. Bueno, y me dicen que finalmente pues que vas a ser más que capaz de conseguirlo, que no te preocupes, que no des tantas vueltas a las cosas, que te dejes llevar un poquito más, que no intentes controlarlo todo y simplemente pues que fluyas porque vienen cosas muy buenas para ti. Si tú has tenido problemas económicos, financieros o como que había alguna situación que te tenía preocupado, me dicen que esto va a dejar de ser así, ¿vale? Como que vas a ser capaz de encontrar una situación a esos problemas, a esos conflictos por los cuales puedes estar atravesando. Vas a tener la sensación como que la suerte está de tu parte. Te veo muy bien tanto en el amor como en la economía, ¿eh? Uno de los dos, bueno, vamos, básicamente pilares centrales, me atrevería a decir, ¿no? ¿A quién no quisiera estar bien en el amor y en la economía? Oye, pues la verdad sea dicha, me encanta veros con esta fuerza, con esta energía tan bonita y tan carismática. Es lo que te digo, ¿no? Tendréis esa sensación como que la suerte está de vuestra parte. Yo veo aquí muy marcado un desbloqueo sentimental, veo muy marcado un desbloqueo económico. Sí que puede ser que muchos de vosotros os hayáis tenido pues algún tipo de problema o de circunstancia derivada de la economía, o más bien dicho, de la escasez económica. Ya sea porque no tuvierais trabajo, porque os costaba llegar a final de mes, por falta de empleo, por lo que sea, ¿vale? Veo que todo esto se va a estar apaciguando, ¿vale? Como que vais a encontrar ese equilibrio, esa paz, y vais a ser más que capaces de encontrar una solución, de ir hacia adelante, porque es lo que te estoy diciendo. Yo aquí, honestamente, lo que siento es que vais a atravesar por un periodo de abundancia. Pero ojo, que cuando hablo de abundancia, no me refiero a una abundancia económica, no me refiero a una abundancia sentimental, sino me refiero a una abundancia total. Una abundancia total, no os va a faltar de nada. Vais a estar muy contentos y muy orgullosos de cómo estáis haciendo las cosas y del resultado que obtenéis por ello. Mirar, veo muy marcado eso que te digo, es que la economía, la tentación... Incluso mira. Tú que estás soltero, cielo. Tú que estás soltero, que estás harto, que estás cansado de esta situación. Yo sé que Piscis por lo más general es un signo muy cariñoso, un signo muy mimoso, con un gran corazón. Y cuando estáis solos, pues realmente os cuesta, ¿vale? Realmente como que lo sufrís mucho, ¿vale? Pues bien, me dicen que el destino tiene una persona muy especial preparada para ti y que antes de lo que tú te imaginas, esa persona hará acto de presencia en tu vida. Y de hecho es una conexión muy fuerte, es una conexión llena de energía, una conexión llena de sentimiento. Tenemos tanto el rey como la reina de copas, así que no me cabe ninguna duda que tu vida sentimental va a estar caminando por un camino muy, muy positivo. No importa si estás solo, puesto que viene un amor para ti, pero en el caso de estar en conexión, dime, ¿eres feliz? Yo sé que la inmensa mayoría de vosotros estáis muy contentos, muy orgullosos de vuestra relación. Estáis bien, a gusto con esta pareja, con esta personita. ¿Por qué? Porque siento que encajáis a la perfección, que hacéis un buen equipo, que ambos trabajáis por los mismos objetivos. Y, lógicamente, eso es lo que vais a conseguir. Vais a conseguir hacer realidad vuestros propósitos de vida, ¿vale? También un poquito de cuidado, bueno, más que cuidado es como un pequeño toque de atención, porque no veo que haya que tener ningún tipo de peligro ni de miedo aquí, pero los que seáis celosos, veo que lo vais a pasar un poquito mal, porque parece ser que aquí va a haber como alguien que esté atraído, ya sea por ti o por tu conexión, y que esto en cierta manera pueda tener ciertos, digamos, rifirrafes con la pareja, ¿vale? Recordar que dos no se pelean si uno no quiere, así que usar la cabeza y dejar fluir a vuestro corazón. Bueno, pues cielo, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy, espero de corazón que te haya gustado. Si sea así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y que activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar,
encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos. Adiós, cielo mío. Bendiciones.